Y como le estaba diciendo en el segmento anterior, que hay modificación en cuanto a los plazos, porque la primera ley de origen hablaba de 60, luego la del 2008 lo redujo a 30, esta nueva ley lo circunscribe solo a 20 días hábiles. Eso es interesante porque estos días son hábiles. Quiere decir que independientemente de que, entre la diferencia de la ley del 2008 y esta del 2023 es aparentemente una diferencia de 10 días, no, hay una situación más especial todavía. Aquellos eran 30 días hábiles, no necesariamente hábiles, eran días calendarios. Sin embargo, estos son días hábiles, lo que quiere decir que se cuentan de lunes, si así fuera, a viernes. Entonces hay una semana laboral de 5 días, otra semana laboral de 5 días, 4 semanas laborales de 5 días. Cuando viene a ver, es prácticamente un mes, pero lo que se cuentan son los días laborables. Y en ese sentido, pues entonces vemos que estos días laborables de lunes a viernes se calcularán a partir de la notificación. El acto de notificación es el punto de partida, como siempre ha sido, para que se cuente este plazo. Entonces, como en la decisión anterior se hablaba que tan pronto se recurría en casación y se depositaba en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y se le emitía un auto, en aquel momento ya no se emiten autos. Ahora el mismo acuse le sirve como si fuese auto, porque usted tendrá un plazo, después que usted deposita, un plazo no más de 5 días. ¿Para qué? Para que tan pronto usted deposite su memorial de casación, se lo notifique a la otra parte, pero con el legajo de documentos anexos. Si lo hubiere, así mismo lo dice la ley. ¿Para qué? Para notificarle a la otra parte, intimándole a que esa parte, en un plazo no más de 10, pueda hacer un escrito de defensa de ese memorial. Y así entonces estar sometido también en un plazo de 5 a presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia, naturalmente previa notificación del uno al otro y del otro al otro, para que así no pueda entonces excluirse con relación a un posible defecto de ese recurso de casación, que eso se ha dado en ocasiones. Ahora bien, si se recurre en casación y usted deja transcurrir el plazo, tanto de 10 y 5, 15, el plazo de 15 días, y ni deposita, claro, porque cuando usted deposita su recurso, hay un plazo en mora para usted entonces notificar y depositar, y que la otra parte pueda notificarle a usted su escrito de defensa y constituirse también, y así completarse. Se notifican en ambas partes los documentos, siempre so pena de inadmisibilidad. El que va a recurrir tiene que estar recurriendo a la sentencia de última instancia, no la de primera instancia, porque ahí cuando se apela a una decisión de primer grado, esa decisión, aunque sirva como medio probatorio, para usted depositarla, no necesariamente es la sentencia que se está impugnando, sino la de última instancia, que es la de arriba, la que se conoció en grado de apelación, y debe estar certificada a pena de inadmisibilidad, porque es que si no lo está, eso lo van a decidir probablemente de manera administrativa y se va a declarar inadmisible, doctor. Resaltar en ese sentido, ahora que usted ya hemos llegado al momento procesal donde se toman decisiones administrativas, de que en principio el abogado va a tener una sentencia en segundo grado, una sentencia en este caso en última instancia, o en una instancia, como la única que yo he tenido es una sentencia que homologó un contrato de transacción. Es decir, teníamos un pleito, nosotros ya nos pusimos de acuerdo, redactamos una documentación y llevamos ese documento al tribunal. El tribunal homologa ese documento y esa homologación, de acuerdo al artículo 2044 y siguiente del Código Civil, se dice que es una sentencia en última instancia. Esta sentencia en última instancia que sale como homologación de ese contrato de transacción también puede ser recurrida en casación, por supuesto, como bien lo señalaba, si se ajusta a las condiciones establecidas en la ley 2-23.
Y para eso tendría que haber necesariamente una violación al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. ¿Qué significa esto? Que nosotros los abogados vamos a tener que estar pendientes de cuáles son los criterios con los que la Suprema Corte de Justicia se ha mantenido apegada, ha mantenido esos criterios, se ha mantenido firme. Entonces, esos criterios firmes de la Suprema Corte de Justicia son los que nosotros vamos a pedir cuando podamos detectar que ha habido alguna violación a ese criterio para fundamentar nuestro recurso. Ahora bien, después que ya tenemos el recurso presentado, como señala nuestro hermano Reinaldo Enríquez, tenemos la necesidad, la obligación, el compromiso de notificarle como recurrente a la parte recurrida. Y ese es un plazo de 5 días. ¿Qué sucede? Puede pasar que se pueda extrapolar, entonces uno puede pasarse de ese plazo, pero hay que tener mucho cuidado, porque si por alguna razón uno se sale, se excede de ese plazo para llevar esa notificación, o para hacerla, o para llevarla, para depositarla, podemos cometer, o podemos darle la oportunidad a la parte contraria de que presente la solicitud de un defecto, y eso nos puede complicar la vida, porque podemos tener un recurso de casación muy bien motivado en derecho, muy bien motivado en las pruebas, y no necesariamente se nos vaya a coger por ese detallito. Cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado, porque hay que correr lo más pronto posible a llevar esa notificación a la Suprema Corte de Justicia a la brevedad, lo más pronto posible. Lo mismo entonces pasaría con la parte recurrida, que va a tener que presentar constitución de abogado, depositar su escrito de defensa y notificarle a la parte recurrente ese memorial de defensa con la constitución de abogado. Lo mismo también. Puede pasarse, puede haber algunos 2 o 3 días, qué sé yo, hasta una semana se puede pasar, porque eso no es una cosa que los jueces de casación tengan tan estricto. Pero si hay alguien que está muy pendiente de este asunto y presenta una solicitud de exclusión, puede ser que los jueces se agarren, por así decirlo, de ahí y le declaren su recurso caduco. También hay que decir que tan pronto se deposita ese recurso de casación en la Secretaría General y pasa ese plazo, como le dije, de 15 días, pudiera entonces que si usted no deposita el acto de emplazamiento, donde usted ya notificó a la parte recurrida, usted podrá ser objeto de que le declaren caduco el recurso. Porque la caducidad automáticamente y de forma administrativa le pone fin a ese recurso. Porque estamos hablando de admitir un recurso o desestimarlo de manera administrativa, porque si usted ya recurrió, pero no cumplió con ese procedimiento, entonces podría declararse caduco a solicitud de parte interesada, o podría también de oficio, porque es que ese plazo es de orden público, y de que se advierta que no hay depositado ese emplazamiento de ese recurso que en principio, mediante un escrito bien motivado de memorial, se depositara, pudiera generar esa caducidad. Ahora bien, puede un recurso declararse caduco, puede un recurso desestimarse, puede un recurso declararse admisible, tomando en cuenta el criterio de si procede o no. Pero ya esos son otros asuntos. Por ejemplo, ¿cuándo procede un recurso de casación? En cuanto a la forma, porque hay que analizar los méritos. Ustedes saben que ahora mismo el interés casacional tiene mucho que ver, porque va a generar los precedentes necesarios para que se pueda combatir alguna sentencia que se pretenda impugnar en única instancia. Pero también hay que entender, como lo dice el artículo 12 y párrafo del mismo texto, que si ese recurso de casación se fundamenta en cuestiones de errores de derecho que no afecten o que no trasciendan, que no tengan relevancia frente a lo que es el recurso de casación en sí, como tampoco a la impugnación de la sentencia o al dispositivo de la sentencia que se impugnó, eso se va a desestimar, porque debe haber un trato vinculante entre el recurso que se interpone
con sus motivos que tienen que ver con el recurso propiamente, así como con la impugnación de la sentencia que se procura casar. Es una situación delicada porque también el mismo artículo 12 más bien, el 12, para la admisibilidad, le habla de que las sentencias que sean interlocutorias o preparatorias, fíjese bien, es un asunto delicado. Ustedes pudieran decir, bueno, pero eso es improcedente, recurrir a una sentencia interlocutoria y preparatoria, a menos que no sean conjuntamente con el fondo. Bueno, el texto establece las dos situaciones. Si ese recurso va sobre una sentencia interlocutoria que le pone fin a una decisión, puede recurrirse en casación. De lo contrario, entonces, la situación sería que para poderse recurrir en casación de esa sentencia interlocutoria o preparatoria, necesariamente va a tener que ser con la decisión conjuntamente con el fondo, como le establece el párrafo del artículo 12. Pero hay otras decisiones también que la misma ley contempla que no pueden ser objeto de un recurso de casación y señala algunas. Lo que tiene que ver con los asuntos relacionados al estado de la persona y la capacidad no pueden ser recurridas con la finalidad deliberativa de que no se pueda ejercer ese recurso para ejecutar la decisión. Porque una cosa son las decisiones que se pueden recurrir y otra cosa es el efecto suspensivo de ese recurso de casación, que lo vamos a explicar en el próximo segmento, doctor Cerda, para que así podamos explicar con más detalles. Vamos a dejarle en el aire a nuestros amables televidentes el hecho de la delicadeza de este tipo de recursos, que no era, o bien, mejor dicho, hay un giro con esta ley 223 que coloca este recurso con unas condiciones muy delicadas, que es lo que está señalando nuestro hermano Reinaldo Enríquez, que lo vamos a explicar en el próximo bloque.